creo que alcanzamos a ver el símil. El símil, ¿no? Entonces, que el símil es una comparación formal entre dos objetos, dos acciones, personas, qué sé yo, y sobre todo que va acompañado esto con las conjunciones así, como, tal como, semejante a, ¿no? Entonces uno identifica el símil fácilmente, bueno, eso entre comillas, ¿no? Que a veces uno dice fácil y resulta que va y mira y después dice, oiga, pero eso no está fácil, pero sí. Entonces no es algo del otro mundo, no es una cosa por allá difícil de descubrir, sino que si usted encuentra en la palabra del Señor dice así como, entonces inmediatamente usted sabe que puede estar frente a un símil. O de repente tal como un símil, semejante a, por lo general van acompañados los símiles de esas conjunciones. Entonces nos mostraron algunos ejemplos. Creo que alcanzamos a ver varios ejemplos, ¿cierto? Alcanzamos a ver varios ejemplos. Ahora nos vamos con la metáfora. Vámonos con la metáfora. Bueno, ¿cómo, hijito? Sí, mijito, gracias, hermanito Diego. Roguemos al Señor que no perdamos el ánimo y que esto termine en fracaso y nos toque suspender nuestro seminario. Dios quiera que no sea así. Metáfora. Entonces, la metáfora es también una comparación, pero esta ya es implícita. Esta hay que deducir, hay que hacer la deducción. El símil es una comparación formal, ¿cierto? Y mirábamos esos ejemplos como el ciervo brama por las aguas, esa sed impresionante que tiene ese animal y olfatea a distancia y da ese bramido tremendo, y los que han vivido en el escenario pueden hacer todavía la comparación más efectiva porque han escuchado el bramido del ciervo. Nosotros no, nos imaginamos que él hace un sonido tremendo, pero los que son testigos de esto dicen pues que es impresionante. Entonces es una comparación formal porque dice que así como ese animal brama y desea fervientemente el agua y la olfatea a distancia, que el alma de él busca la presencia del Señor. ¿Qué tal que nosotros sintiéramos eso de verdad por los cultos, por el Señor? Desde lejos, ese deseo de llegar, y lamentablemente a veces buscamos pretextos para no asistir. No la forma de llegar, sino el pretexto para lo contrario, para no asistir y justificar nuestra ausencia. Entonces, esos símiles son muy importantes en su estudio y en sus sermones. Les va a ayudar muchísimo. Eso crea una expectativa supremamente grande porque usted tiene de su lado un comparativo que le llega al auditorio, ¿cierto? Noten ustedes que todas estas cosas, todos estos lenguajes figurados también ayudan mucho a la ilustración, están relacionados con la ilustración, y realmente el lenguaje figurado tiene todo que ver con la ilustración, todo que ver con la ilustración, porque es mucho más simple y más flojo decir yo deseo bastante la palabra del Señor, o yo deseo mucho a mi Señor. Es mucho más simple, más flojo que usted diga, y está bien dicho, está correcto, yo deseo muchísimo a mi Señor y las cosas de mi Señor, está correcto. Pero si usted ya quiere ilustrarlo con un símil, como el ciervo brama por las aguas, entonces ya usted lo dimensionó y logró llegar al corazón de las personas. Entonces la metáfora es tácita. Entonces coloquemos las características de la metáfora, que es algo que es tácita.
usted tiene que deducir. La metáfora es deductiva. Buenas tardes. Dios los bendiga. Amén, hermanita. Implícita. Entonces sabemos que algo implícito es algo que se deduce, que es lo contrario a explícito, ¿cierto? Lo implícito es que si usted le hace un análisis juicioso, deducción se llama eso, ¿cierto? Y lo explícito, pues no necesita usted deducir nada porque le están diciendo que está lloviendo. De manera que si hay una referencia a las nubes negras o cosas así, entonces está implícito, pero le están dando a entender que está lloviendo o que va a llover. Y le están haciendo una descripción. Entonces, con la metáfora hay que tener en cuenta eso. Es una comparación implícita, no es formal como el símil, y lo que se hace aquí es cambiar, hay un cambio de palabra. Cambio de palabra, o le coloca a usted una palabra por otra. Como usted lo entiende, ¿cierto? Entonces, prácticamente eso es lo que nosotros podemos deducir como metáfora. Vamos a uno al ejemplo, y el ejemplo, sin todo esta, como cuando uno le dicen muchas cosas, ¿cómo se dice? Teóricamente, y la teoría lo pone a uno como asustado, y cuando va usted a la práctica dice, ok, ya en la práctica ya veo que no es tan tremendo como lo que es la teoría, ¿no? Bueno, entonces lo vamos a entender fácilmente. Vamos a abrir San Mateo capítulo 5. Vamos a ir a Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5, verso 14. Entonces, vamos a aplicar esto a nuestro texto que vamos a leer. Inclusive el 13 es igual. Es igual. Vosotros sois la sal de la tierra. Entonces, en vez de decir ustedes son los encargados de mantener la moral, preservar la moral, la ética, las buenas costumbres, la excelente vida, en vez de escribir eso, lo que el Señor dijo fue, ustedes son la sal de la tierra. Entonces, hay un comparativo, pero en este caso es tácito, es implícito. Ahora, Brian tiene que saber cuál es el trabajo que hace la sal, porque al no estar explícito, ¿cierto? Tienen que comenzar a saber qué es lo que hace la sal, qué función, qué trabajo hace la sal, y traer la función a su propia vida. O sea, la sal hace esto, yo debo hacer esto en el mundo donde estoy, ¿cierto? Entonces, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué se la salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. 14, también es una metáfora. Vosotros sois la luz del mundo. Entonces noten ustedes que es algo implícito, metafórico, porque si hablamos del universo o de nuestro sistema, la luz de nuestro sistema es el sol. Ese es el sol, ¿cierto? Entonces, lo que está hablando de mundo es de personas. Ustedes son la luz de las personas. Ahora, está un poco más sencillo que la sal, pero igual es implícito, es
es Tácito, porque yo tengo que ir a hacer el trabajo de estudiar qué es la luz, conocer qué es la luz y traerlo y aplicarlo a mi vida. ¿Qué hace la luz? Y lo traigo y lo pongo en práctica en mi vida, ¿cierto? Entonces, note que la metáfora lleva un poquito más de trabajo, pero igual sigue siendo un comparativo. Está comparando las personas a un grupo de personas con la luz. Las está comparando. Entonces, las personas a las que se les está haciendo el comparativo con la luz tienen que ir a saber qué trabajo hace la luz, ¿cierto? Y traerlo a la vida. Entonces, sal y luz no es un trabajo tan difícil como para decir que, bueno, y ahora, por ejemplo, si dijera el Señor el mercurio, ¿no? Y dice, y ahora me tengo que ir a matricularme en química y aprender el mercurio. No, son cosas deducibles, pero por ejemplo la sal a la ligera podríamos decir que es la que da sabor, pero resulta que en el siglo I no era tanto eso, sino era la que no dejaba podrir las carnes. El pescado en el lago de Galilea, cogían grandes cantidades de pescado y había que hacerlo durar, pero no había congeladores, para ese entonces no había neveras, esto es algo moderno. Entonces limpiaban, lavaban ese pescado y prácticamente lo cubrían con sal, prácticamente quedaba tapado por todas sus partes con sal, de manera que no había forma alguna, porque el cloruro de sodio no permite que haya vida ahí, de manera que no hay bacteria, no hay absolutamente nada que pueda sobrevivir inmerso en todo ese cloruro de sodio que es la sal, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el trabajo de la sal? Preservar la integridad para que no haya pudrimiento, para que no haya descomposición. Lo traigo a mi vida. Con mi vida, con mi actuar, yo hago que en mi entorno, mi familia y mi entorno no haya descomposición social. Entonces, por lo tanto, soy íntegro sexualmente, íntegro en mis finanzas, no hay mentiras en mi vida, soy ejemplo. Vosotros sois la luz del mundo. Entonces, ¿la luz qué hace? Pues deja ver todo en claridad, no hay oscuridad. De manera que nosotros tenemos que iluminar el mundo. ¿Iluminarlo y con qué? Pues con nuestros actos. Entonces, noten que es tácito, implícito, pero al deducir sacamos inmediatamente esta metáfora y es mucho extraordinario. De manera que esto es una figura bíblica también hermosísima para la enseñanza y para la aplicación. La tarea va a ser conseguir un ejemplo de todos. ¿Cuántos son? ¿10? 13. 13. Entonces, si usted, un solo ejemplo de cada uno, esa es la tarea. O sea, la traen hasta que yo termine. Pero ya pueden ir, por ejemplo, ya pueden buscar un símil, ya pueden buscar una metáfora, ¿cierto? Vamos a ir a Juan 10, otro ejemplo, Juan 10. Si hay preguntas, háganlo por favor. Y lamento un poco por los que, pues, en sus actitudes de no llegar, de pronto dejarse enredar. Entonces, cuando les salga metáfora, no vamos a saber qué es. ¿Se da cuenta lo delicado? Claro que dirán que ellos buscan aquí. Bien, eso está correcto. Juan 10, 9. Juan 10, 9. Vamos a leer desde el 7. Desde el 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta. Eso es metafórico. Nosotros no somos ni sal ni luz, y sin embargo somos sal y luz, trayendo lo que hacen esas cosas, trayéndolo a la vida. Cristo no es una puerta. Sin embargo, esta metáfora es tan bella que nadie puede entrar al cielo si no es por Cristo. ¿Sí ve? Pero Cristo no es una puerta, Cristo es una persona, Cristo es Dios. Sin embargo, esa metáfora es tan bella
que si nos vamos para el cielo, hasta que usted no encuentre a Cristo, usted no puede entrar. Usted va a entrar a un edificio hasta que no encuentre la puerta. Usted se quedó, mejor dicho. A mí me pasó una vez, no encontré la puerta. Y yo abría puertas, y cuando abría puertas eran closets, eran baños. Le abrí el baño a una persona que estaba, cuidado, estoy en el baño. Y yo desesperado, Dios mío, y yo no encontraba la puerta. Me pasó eso a mí recién llegado a esta ciudad con 15 añitos, y yo del campo, imagínense, de ordeñar vacas, de eso, y yo no encontraba la puerta, y abría, era un closet. Cuando escuché una voz por allá, el hermano, y ahora acá, entonces, si usted no encuentra la puerta, pues no entra. Si usted no encuentra a Cristo, no cuente con cielo, porque Cristo es la única puerta para entrar al cielo. De manera que usted ya en su sermón ya tiene esto supremamente maravilloso, con esa sola comparación que yo estoy haciendo, ¿cierto? Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan él en abundancia. Yo soy el buen pastor, metafórico, ¿listo? El buen pastor su vida da por las ovejas, y sigue así el Señor hablando metafóricamente de su ministerio salvífico de salvación. Entonces, eso es una metáfora, es algo, es tácito, es implícito. Tengo que deducir, diferente al símil, que es mucho más formal. Aquí tengo que empezar a deducir, pero como no es tan imposible o difícil deducir qué es una puerta, pues entonces yo ya sé que es Cristo para mí. O por Él es que puedo yo entrar al cielo, porque Él es mi puerta para entrar al cielo, ¿cierto? Pero sí hay que hacer una deducción, Entonces, esa parte se las dejo ahí para que de una vez busquen ustedes un ejemplo de metáfora. En la Biblia hay muchísimos. No me van a decir ustedes, pastor, yo me metí en ayuno, en oración, y yo no encontré metáfora. No, ustedes van a encontrar muchísimas metáforas. Entonces consigan una buena metáfora. ¿Listo? Pero traen la tarea cuando se haya terminado todos. Pasamos ahora al pleonasmo. Ese es un poquito más complejo. Lenguaje figurado, qué bonito es esto. ¿Cómo es? Pleonasmo. Pleonasmo. Entonces, el pleonasmo es, número uno, es una redundancia. Es una redundancia. La redundancia muchas veces está tomada como un error. Redundó. En el español es muy supremamente corregido la redundancia. Cuando, sobre todo, por ejemplo, la persona que está dando un discurso y comienza a redundar, entonces eso se hace fastidioso, porque se está redundando, ¿cierto? Cuando dice subir arriba, y nosotros muchas veces cometemos eso, subir arriba, pues si subir, pues ya sabe que si es subir, ya digo que es arriba, no es, voy a bajar abajo, ¿cierto? Bájelo para abajo. Es una redundancia horrible, ¿cierto? Pero muchas veces la redundancia es necesaria, se hace bastante obvia esa redundancia. Bien, vamos a buscar un ejemplo de redundancia. Pero venga a ver, la redundancia, enfatizar, enfatiza. El pleonasmo redunda
¿Para qué redunda? Para enfatizar. Bien, tiene esos dos elementos. Aparentemente está mal, que ha redundado, pero ¿qué es lo que se busca? Enfatizar, ponerle fuerza a esa explicación. Entonces, inclusive hay una defensa, que ustedes mismos la dicen y yo la digo, valga la redundancia. Cuando dice valga la redundancia es como si usted está justificando que le tocó redundar para que quede claro lo que usted está diciendo. Entonces, también es un buen método, mejor dicho, una buena herramienta, mejor sería decirlo. Génesis 40. Génesis 40, dice acá que 23. Me preocupó, sí tiene 23. A ver, detecten la redundancia. Correcto. ¿Ya lo tienen? Génesis 40, 23. Ya la hermana Chavita ya encontró. ¿Ya ustedes también? Entonces, si no se acordó, es porque ¿qué? ¿Cierto? Eso lo encontramos en algunas partes de la Biblia. No estoy diciendo que está lleno del lenguaje figurado, sino que se encuentra. Bien. Primera de Juan 1.1. Vamos a ver la redundancia de Juan 1.1. Primera. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Dónde está el pleonasmo? No vayan a salir con eso en el púlpito si es obligatorio, si no, no digan eso. Leanlo varias veces, hijita, o sea, unas 2 veces, a ver dónde podríamos encontrar. Ok, lo que hemos visto no necesita ojos, porque si lo vio, se supone que lo hizo con los ojos, ¿cierto? Lo que hemos visto con nuestros ojos. Pero lanza una tercera redundancia, o mejor, una segunda entonces, porque la primera no es redundancia. ¿Será que sí? ¿Será que sí? Le vuelvan y revisen el texto. Correcto, mamita, correcto. Contemplar, ¿con qué se contempla? Está contemplando. Ustedes van 2, ojos, visto y contemplar. Y entonces está el siervo cometiendo graves errores acá, o lo que está poniéndole fuerza es que ellos vieron tanto a Jesús, contemplaron tanto al Señor Jesucristo, comieron con Él, durmieron con Él, iban en las barcas con Él, fueron tanto los que dormían con Él, que Él dice es que lo vimos, lo contemplamos a nuestro Señor, ¿cierto? Le está haciendo ¿qué? Énfasis, que no es que nos parece, Él tenía como actitudes y cosas que deducimos que era el Hijo de Dios. No, lo que Él está metiendo fuerza es que Él es Dios, porque nosotros dormíamos con Él, comíamos con Él, andamos con Él, y todo lo que Él hizo nos deja claro que Él es
Dios. Entonces, noten ustedes que esa es una redundancia. Entonces, buscar también un ejemplo de esa parte. Bien, nos vamos para la hipérbole. Ahora, si en un sermón toca hacer esa redundancia, hay que hacerla, pero hermosa, bonita. No de baje para abajo, sino la hipérbole. Entonces vamos a ver qué elementos tenemos de la hipérbole. Encontramos entonces que la hipérbole es una exageración. ¿Qué busca? Entonces esa que busca es aumentar. Aumentar el efecto. Entonces, si digo estaba lloviendo, entonces, ¿se acuerdan que hablamos también de los modismos? Eso. Entonces, si yo digo, y sí, estaba lloviendo, entonces la persona, estaba lloviendo. Pero si usted dice que estaba cayendo un aguacero abaldado, entonces eso no es verdad que cae abaldados, pero ya le está dando a entender que usted no podía salir de la casa porque era muy bravo el aguacero. Entonces, por eso está exagerando para aumentar el efecto. Entonces hay personas que les molesta la exageración. Hay un siervo en Nepal que le molesta, decía que le molestaba la exageración, porque muchas veces yo soy exagerado. En mis sermones hago esas exageraciones, pero la exageración no es mentira ni es ofensa, sino es meterle fuerza a lo que usted está diciendo, ¿cierto? Entonces muchas veces somos demasiado pasivos en los sermones. Cuando somos demasiado bruscos, entonces la persona siempre está así fruncida porque el pastor está que lanza y son pedradas, ladrillazos, todo eso. Entonces, y usted dice, oiga, pero no manda por ahí un pan o un dulce de vez en cuando, sino aquí lo que está cayendo es puro ladrillo, pura piedra. Entonces hay que regular eso, ¿no? Pero muchas veces cuando los pastores somos demasiado pasivos, entonces muy elegante su corbata, todo, y la persona dice, bueno, pues el sermón estuvo muy apropiado de eso, pero estuvo frío. ¿Por qué? Porque el pastor nunca usó estas cosas. Entonces, cuando su pastor dice que a los locos, que hay una cantidad de locos, entonces si yo digo, por ejemplo, el señor Guillermo Maldonado es una persona mentirosa, porque él dijo que recogió oro con pala. Entonces usted lo escuchó que yo estoy diciendo algo normal, algo plano, que él es mentiroso, ¿cierto? Pero cuando yo digo que es un infame loco, entonces usted, ¿y cómo así? Claro, porque está diciendo que llovió oro y que lo recogió con pala. Entonces hay que exagerar la misma exageración que él hizo. Si yo lo digo plano, se oye plano, pero si yo exagero la misma exageración que él hizo, entonces usted lo ve como un monstruo a ese tipo, que está diciendo que cayó oro en la iglesia y lo recogieron con pala. Gravísimo, ¿cierto? Pero que no hay hipérbole para los que aplaudieron. O sea, para Guillermo hay hipérboles. Es un canalla, es esto, ¿cierto? Pero para el auditorio, ¿qué hipérbole les damos a esto? O sea, usted se para y se va, Guimita. Usted me escucha mañana que yo digo que yo encontré un diamante que pesaba 5 kilos y que lo tengo por ahí. Usted sale y se va, Lina. Dice,
perdimos al pastor. ¿Sí? Porque como, o sea, que encontró un diamante y que pesa 5 kilos ese diamante y lo está diciendo ahí fríamente en el púlpito, por lo menos se asustaría de tener cuánto vale ese diamante en millones de dólares. Por lo menos disimularía y lo está diciendo, es que me encontré un diamante, gloria al Señor, y lo tengo ahí, está ahí en mi mesita de noche, pesa 5 kilos. Entonces usted se para y se va de la tristeza. Dice, este loco ya no está exponiendo la Biblia, está ahí lanzando cosas imaginarias. Exponiendo la vida. Sí, pues imagínense con micrófono. Entonces, las hipérboles en los sermones también son necesarias y la Biblia hace hipérboles. ¿Listo? Bien, vamos a ir entonces a buscar los ejemplos. Arranquemos con Génesis. Vamos para Génesis. Y el Señor Jesús, o sea, cuando algún siervo lo regaña y que usted está exagerando ahí en el sermón, entonces usted cítele que Cristo también hizo exageraciones y el mismo Dios también. Y no era mentiroso Dios ni es mentiroso Cristo. Lo que se le está metiendo es fuerza a lo que usted está diciendo, ¿cierto? Porque diría, eso es mentira. No hay eso que usted está diciendo, no está en esas dimensiones que usted las dice, no existe, es mentiroso. Entonces la hipérbole no busca mentir, lo que busca es atraer la atención de la gravedad o de lo inmenso de lo que se está diciendo, o la gravedad del pecado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros decimos que huele a podrido, eso es una hipérbole, ¿cierto? Cuando usted dice huele a podrido, en muchas iglesias usted pasa por avivamiento y huele a podrido ahí de la 68, se mete hasta el bus el olor, usted está haciendo una hipérbole, usted pasa por ahí no huele nada, pero es tanta las mentiras y la pudrición de lo que está pasando adentro que esa es una hipérbole, ¿cierto? Pero no es mentir, es hacer fuerza en lo que está diciendo. Dijimos Génesis ¿qué? Génesis 15:5. Y lo llevó fuera. Imaginen que esta hipérbola la hace Dios. Es Dios el que da el ejemplo. No, y es que Dios sí no encaja para hipérboles porque es que Él sí es exagerado. Imagínense que hay no sé cuántos trillones de galaxias y cada galaxia contiene no sé cuántos trillones de estrellas. Entonces, y que hay estrellas donde caen como 1000 soles desde nosotros y que 1.000.000 de tierras caen en este Señor bendito. O sea, Él sí es exagerado, tremendo. Bien, 15:5, ¿cierto? Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Es una hipérbole. No hay gente como hay estrellas, pero lo que el Señor buscaba era darle una promesa de que serían muchos los millones de personas que irían a ser salvos. No tanto la descendencia física, aunque también, claro, de todas maneras los judíos, aunque son un pueblo pequeñito, han sido muchos durante toda la historia, desde Abraham hasta nuestros días, pues han sido muchos, pero sobre todo los salvos. Entonces el Señor está haciendo una hipérbole para que Él entienda la bendición que viene sobre Él respecto a su descendencia. Entonces no es que el Señor esté diciendo que va a haber como las estrellas, porque el mismo Dios sabe que no es así, que no hay gente como hay estrellas. O sea, eso es una locura total. Pero hay una hipérbole ahí. Bien, entonces ahora vamos a Deuteronomio 1:28, vamos a ver. Deuteronomio 1:28.
aquí hace la hipérbole. Esta hipérbole está mal. El Señor está bien, esta está mal. Pero igual lo que ellos querían era convencer a Moisés. Hicieron la hipérbole para convencer a Moisés de que no se le ocurriera ir a tomar en asalto a Canaán. Ellos buscaban con esa hipérbole, eso se llama disuasión, que es lo que mañana ojalá me acuerde de decirle a mis hermanos que tienen carritos, que hay un elemento, en vez de usted estar inquieto aquí adentro, desesperado porque se robaron un carro de ahí y todo eso, entonces usted más bien lo que hace es usar su sabiduría para hacer la disuasión, se llama eso. Lo que querían estas personas era disuadir a Moisés, disuadirlo, de que no se vaya a meter allá, ¿cierto? Entonces dice así, dije, ¿qué, mis amores? 1:28. ¿A dónde subiremos? Si no hay pregunta, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón. ¿Sí ven? Lo habían logrado. Lo habían logrado. Diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas, ¿hasta dónde? O sea, ¿hay una muralla hasta allá? No, mire, o sea, jamás. Mire, pueden, aquí en el planeta Tierra ya hay un edificio casi de 1 kilómetro de alto. Pueden hacer uno de 10. Eso es una bobada. 10 kilómetros para la inmensidad del universo, ¿cierto? Pero estos chinos, ole ahí, y el verso arranca diciendo es que sí lograron disuadir. Lean y verán. ¿A dónde subiremos? ¿Nuestros hermanos qué? ¿Nuestros hermanos qué? Sí, o sea, sí lo lograron. La hipérbole lo lograron, sí. Han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, ciudades amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac, ¿cierto? En otra parte hicieron también una hipérbole diciendo que cuando ellos hicieron la comparación, ellos parecían insectos. Quiero mirar una langosta, pero se escucharía mucho más tremendo decir insecto. O sea, ellos miraron a los cananeos y ellos se sentían un zancudo, ¿no? El cananeo. No, eso era una exageración. No. Por allá que había tipos de 2 metros. Y uno de 1,60, pues, ay hombre, usted una cosa de 2 metros y bien acuerpado, pues sí, lo piensa 2 veces para decirle que le pasó algo conmigo. De pronto usted se retira a una distancia prudente y ahí sí le dice, ¿qué le pasó algo? ¡Corra! Bien, para ponerle un poquito ahí. Entonces esa es la hipérbole, ¿cierto? Vayan a Juan 21. Juan 21. Evangelio según San Juan. No estoy imitando al que dice Evangelio. Juan 21, 25. Vamos a ver esta. Ah, ok, esta es hermosa, esta es bellísima. Esta hipérbole la hizo el apóstol Juan. Pero usted va a encontrar varias en la Biblia. A no ser que me lleguen ustedes con la tarea y digan, pastor, esas 3 que usted dijo, no había más hipérboles. Bien. Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Esa es una hipérbole. Que en 3 años Jesús hizo muchísimas cosas. Amén. Claro. Y que si se hubiera escrito una por una,
hubiera sido un compendio monumental tremendo, maravilloso. Pero si se sacan todos los libros de las bibliotecas, dice que alcanza, creo que hacer, ahora sí, estoy exagerando acá o ¿cómo se llama? Improvisando. Pero creo que he leído que dice que se lograría hacer una cadena hasta la luna y volver. Si le sacan todos los libros de las bibliotecas que hay en el planeta Tierra y usted los pone en orden así, iría a la luna y volvería. Y sin embargo esos libros de la biblioteca no cubren todo el planeta Tierra. Entonces vemos que aquí hay una hipérbole, pero es una hipérbole muy, muy precisa, porque realmente si se hubiese escrito palabra por palabra las que Cristo dijo, que todas son vida, y los milagros que hizo, pues hombre, eso sería una cosa tremenda. No, pues si decimos que estos 66 no nos alcanza la vida, pues ahí tocaría seleccionar algunas cositas. Entonces está correcta la hipérbole del apóstol Juan, ¿cierto? Bien, entonces también un ejemplo, buscan un ejemplo de esa parte. Seguimos con el sinécdoque, ¿cierto? Sinécdoque con Carballosa, que le gusta hacer como chistoso, dice que no es una enfermedad. Sinécdoque. Bien. Este tiene dos aspectos. Cuando un todo, Dios mío, se pare, pero todo, un todo para referir una cosa. O una cosa o parte, pongan ahí en paréntesis, para referir un todo. Si yo dijera ladrillo para referirme a toda la casa, entonces estoy haciendo esto. Pero resulta que la casa no es un ladrillo. La casa es ladrillos, tiene muchas cosas para hacer casa, ¿cierto? O si yo dijera casa para referirme a un ladrillo en particular. Entonces, muchas veces en la Biblia encontramos esa parte. Vamos a buscar los ejemplos. Hay varios aquí, de manera que no se asusten con eso, porque ustedes dicen, ahora Dios mío, nos toca por ahí 3 días de ayuno y oración para encontrar esa sinécdoque de un todo para referir una sola cosa, ¿cierto? Como si se dijera cabeza para referirse a Pedro. Por ejemplo, el hombre es cabeza del hogar. Cuando dice cabeza se está refiriendo a todo el hombre. ¿Sí ven? Ya les di un ejemplo. Entonces, el hombre es cabeza del hogar, pero no lo está reduciendo o simplificando a la cabeza, sino lo que está diciendo es que todo ese hombre es el que manda ahí. Eso es lo que está tratando de decir, ¿cierto? Pero como la cabeza es tan fundamental, está el cerebro acá, entonces se toma cabeza para hablar de un todo. ¿Sí ven? Cabeza para hablar de un todo. Y lo contrario es, entonces, aquí estamos hablando es del todo para referir una sola cosa, ¿cierto? Y el ejemplo que puse es el de acá, la cabeza para referir un todo. El hombre es cabeza,
Entonces está refiriéndose a un todo, de que esa persona toda es la que manda. Ejemplo, se oye como feito, pero la que manda en su hogar. ¿Listo? Vamos a los ejemplos. Entonces, cuando decimos almas por personas, esa es una sinécdoque. Resulta que el alma es una parte de la persona, pero sin embargo, si se dice alma, se está refiriendo a toda la persona. ¿Listo? Entonces, escriban todo eso para que no me salgan ahí con sinécdoques todas extrañas por allá de Confucio. El pastor, yo encontré esta de Confucio, ¿me sirve? No, hijito, debe ser bíblica. Bien, entonces, por ejemplo, hablar de almas para referirse a personas. Inclusive en la iglesia aquí había ese vocabulario. Los hermanos separaban las oportunidades que yo les cuento, que se dan 9 oportunidades. Entonces, hermanitos, por favor, llevemos en oraciones que yo estuve hoy hablándole a unas almitas. Inclusive lo decían en diminutivo para que se escuche eterno. A una mujer podía ser un borracho, un adúltero, tenerle ese almita. Sobre todo almita de Dios, un adúltero. ¿Cierto? Entonces, los hermanos decían así, pero resulta que cuando se referían a almitas estaban refiriéndose a ¿qué? A personas, a seres humanos. Pero el alma es solo una parte de todo lo que es una persona. Bien. ¿Quedó claro? O enredado. Vamos a ver qué nos dice Isaías 1:22. Vamos a ver. En el terreno ya uno dice, bueno, aquí ya es otra cosa. Uno 22, ¿cierto? Isaías 1:22. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Entonces, en este pasaje, la plata son todas las propiedades de los israelitas, no solamente el metal como tal, sino plata se está refiriendo a bienes materiales, a todos los bienes materiales que ellos tenían, ¿cierto? Y lo que está diciendo es todos sus bienes, sus riquezas, se han convertido en ¿qué? En escoria, ¿cierto? El vino son todas las provisiones, absolutamente todas las provisiones a las que podía tener el pueblo y hoy en día también. Y lo que quiere decir es que estaba adulterado o estaba rebajado, para que se pueda entender mejor, ¿cierto? Cuando a algo le han echado agua, a la leche, por ejemplo, esa también serviría para eso. Entonces se le ha echado agua y no es puro, y lo que está diciendo él es todas sus cosas y sus provisiones, nada es lícito, nada es bien habido. Todo lo que ustedes tienen está corrompido, pero se tomó una parte por un todo, que es la plata y el vino, por todo lo que ellos tenían, de manera que no había nada en sus mesas ni nada en sus casas que fuera lícito. Estaban tan corrompidos para este tiempo de Isaías, cuando ya Nabucodonosor se les venía encima, porque eran malos con mayúsculas. Nada de lo que tenían en su casa era bien ganado. Todo, entonces por eso dice, sus cosas son como escoria, sus provisiones rebajadas. A eso se refiere el pasaje. Bien, vamos a ver que encontramos otro ejemplo por aquí. Isaías 2:4, vamos a ver, Isaías 2:4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán
sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Entonces, la paz, un todo de la paz se ilustró con esos dos ejemplos. Que la espada se convertiría en ¿qué? En arado, y la lanza en hoz. Y ese ejemplo tan bonito es para ilustrar de que va a haber una paz total. Entonces, note que esto tan sencillo nos está hablando de algo grandioso que va a suceder, y es precisamente aquí está hablando del milenio. Seguramente, o sea, no cabe duda que está hablando del milenio, ¿cierto? Bien, vamos a ver qué otro ejemplo tenemos aquí. Miqueas 4, vamos a ver qué nos dice Miqueas. Si sus Biblias tienen Miqueas, entonces me ayudan, ¿listo? Miqueas 4. Miqueas 4:2. Vamos a ver qué nos dice. Sinécdoque. No vayan a salir con eso en el púlpito, chinos, por favor. Simplemente sépanlo. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Qué nos quieren decir aquí? ¿Qué ley es la palabra del Señor en su totalidad? Encontramos, por ejemplo, en el Salmo 119, cuando usted dice los dichos de Jehová, los decretos, ¿qué más que se me va de mi memoria? Los estatutos, etcétera, etcétera. Y uno dice, bueno, ¿y entonces qué será lo de estas? No, que son sinónimos que encierran un todo de la palabra del Señor, ¿cierto? Entonces, ley, de ahí saldrá, la ley es toda la palabra del Señor, en absoluto. ¿Listo? Vayan haciendo sus aplicaciones. Pastor, Ni bien. Para ese ejemplo de sinécdoque serviría Eclesiastés 11:1. Dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Viene a ser más una metáfora. Una metáfora, pero no alcanzaron ustedes a la explicación de la metáfora. Entonces, es metafórico colocar el pan sobre las aguas y recogerlo después. Es una bellísima metáfora, ¿cierto? Entonces, esa parte serviría para eso, hijito. Sigan el ejemplo. Una cosa encierra un todo, o muchas veces el todo se refiere a una sola cosa. No pierdan eso, grábenlo en su mente, que es lo que tenemos escrito aquí. Entonces, por ejemplo, tengan en cuenta lo que puse, el ejemplo del hombre es cabeza del hogar. Entonces, se está tomando esa sinécdoque como que la cabeza es todo el varón, todo él. ¿Y qué quiere decir también metafóricamente? Note que ahí hay dos figuras. Está la metáfora y está la sinécdoque. Puede usted encontrar eso lo vamos a ver al final, que usted puede encontrar que se mezclan las dos. O sea, puede ser metáfora y ahí está incluida la otra figura también, como la sinécdoque. ¿Listo? Bien, esa es la parte. Entonces, buscar en los 66 libros donde una cosa se refiere a un todo o viceversa. ¿Listo?
preguntas, sustos. No, ya claro. En esto de del lenguaje figurado respecto a Dios, también incluye esta parte, porque el ojo de Jehová está. Entonces, está refiriéndose al ojo de Jehová, pero está diciendo que el Señor, todo nuestro Dios, está en juicio, está derramando su juicio sobre las naciones, por ejemplo, ¿cierto? Y sin embargo tomó que el ojo del Señor. Y así en los salmos, en todo esto van a encontrar esas partes. Porque así como que haya una concordancia que hable de esto, no la hay. Entonces les toca leer bastante. Nos vamos para la metonimia. O sea, no es ni mía, ni es suya, ni es mío, y es difícil. Metonimia. Esta es bonita. Designarle un nombre a una cosa valga la redundancia, con el nombre de otra. Y uno dice, ¿para qué? Como signo de relación. Los de atrás, ¿sí ven ese marcador? Ya está como... No se ve nada, mijita. Cuando hagamos el examen, mi hija pone en su hoja, no se ve nada. Respuesta, no sé. Sí, de pronto más, ¿cierto? Es que están, o sea, duran un momentico y vuelven y comienzan a... Yo creo que ya terminamos con esto, mamita. Entonces, el nombre de una cosa se lo doy a otra y lo que busco es relacionar las dos cosas. ¿Listo? Vamos a la Biblia. ¿De qué se trata? De pronto en nuestro vivir diario, no sé cómo se dice, muchas veces podemos hacer eso. El nombre de una cosa se lo aplica a otra para explicar, relacionar las dos cosas. ¿Listo? Nosotros comúnmente hacemos eso permanente. Todas estas cosas las hacemos permanente en nuestro idioma, porque nuestro idioma también es rico en todo eso. Pero resulta que el hebreo es un idioma tan reducido, tiene tantas limitaciones, que si no se usa el lenguaje figurado, no, pues eso sería tremendo para poder explicar todo esto. Entonces el hebreo es muy pequeño, muy reducido. El español no, el español es más amplio, pero el español también está riquísimo en figuras. El español, eso es permanentemente uno haciendo eso. A diario lo hace uno haciendo lenguaje figurado con nuestro español también, pero el español si es un idioma, pues hombre, sagrado, o sea, aquí hay palabras para todo, y si uno con el español no logra explicar, pues entonces sí se fregó, porque
Imagínense, es que aquí casi que en cada región somos capaces de darle un nombre a una cosa. Aquí en mi región, en el Tolima, aquí se llama así, punto. Y ya en Boyacá, nosotros aquí les llamamos así. Casi que en cada región les están dando un nombre a las cosas. En cambio hay idiomas que como se llama, no hay más forma de llamarlo. Bien, vamos entonces a Lucas 16, 29. Lucas 16, 29. Mire este ejemplo tan bonito. Y Abraham, a ver, es la parábola que esto hay una discusión con esto tremendo. Que si es parábola o no es parábola. Y son discusiones chéveres, eso no es para... los teólogos tienen discusiones fuertes y para nosotros es mejor que las haya, porque eso habla de la riqueza de la Sagrada Escrituras. Eso no es para decir, mire, que es que ellos... No, chéverísimo. Entonces resulta que las parábolas no usan nombres propios. Esta tiene nombre propio, Lázaro. Entonces dicen que esta es una historia real. Y otro grupo de estudiosos dicen que no, que es una parábola. No nos pongamos nosotros aquí a agarrarnos y a hacer un debate si es parábola o no, sino en la enseñanza que el relato trae. Aquí encontramos una metonimía, ni suya ni de nadie. Que el Señor nos ayude. Bien. ¿De qué relata o cuál es el relato? Entonces, que se murieron ambos, que Lázaro se fue al seno de Abraham. Por ejemplo, ahí hay una metáfora. Si es que está inundada la Biblia de eso, porque el seno de Abraham es el cielo, no es, porque el seno, ¿cuál es? El seno es acá, los senos son acá. Los de nosotros no sirven para nada, están ahí, no tienen ninguna utilidad. El seno femenino sí, que es el alimento para el bebé y todo esto, ¿cierto? Y su belleza también y todo eso. Entonces, pero el seno es acá, y dice que Lázaro estaba ahí. Pues no es así. Lázaro no estaba en los brazos de Abraham, estaba en el cielo. Pero el Señor Jesucristo usó esa bellísima metáfora, ¿cierto? Estaba en el cielo. El otro estaba ¿dónde? En el infierno. Y le pidió que por favor Lázaro mojara el dedito así en agua y le pusiera en la lengua, porque era impresionante el tormento. Y también le pidió otro favor y le dijo que por favor Lázaro resucitara, que resucitara Lázaro para todos estos sinvergüenzas, desocupados, dementes que andan por ahí diciendo que van al infierno y que vuelven y nos traen razones de por allá y que vieron por allá no sé quién, al Papa Juan Pablo II y a Rafael Orozco quemando en el infierno. Eso es ser uno muy loco y muy demente y muy desocupado y ser uno de verdad enfermo mental. O sea, ¿quién se le ocurre que uno va por allá al infierno y regresa de allá a traer razones para acá? Entonces por ejemplo, cuando salga un loco con eso, mire, acuérdese de la parábola de Lázaro el rico, para decirle, usted está mintiendo, usted lo que pasa es que tuvo una pesadilla anoche, tienes que arrepentirse. Entonces le dice que Lázaro resucite y que vaya y le diga a los hermanos de él que se arrepientan y que crean en Dios para que no vayan a donde él está, ¿cierto? Y entonces el Señor pone una metonimía. O sea, Abraham en este caso, ¿cierto? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, pero ojo, ahí están, eso sigue siendo un lenguaje figurado bastante fuerte. Si usted se vuelve literalista y dice, oiga, ¿sabe qué descubrí yo en la Biblia? Que en el siglo I Moisés andaba por ahí y los profetas también, Eliseo andaba por ahí. No, es un lenguaje figurado. A ver, hagan el ejercicio. Ustedes son personas inteligentes, todos lo han demostrado hacerlo y lo son.
A ver, ¿quién interviene? Háganlo, mis amores, alguien. O sea, aquí no es pecado uno equivocarse o decir algo impreciso. Miren, lean esto y aplíquenlo ahí. A ver, vengan acá. Aquí. Pongan sus ojos aquí. A una cosa le ponen el nombre de otra para mostrar la relación que hay entre las dos cosas. Ahora vayan otra vez allá. Se refería a los apóstoles. Creo que yo podría relacionarlo ahí con la escritura. Amén. Amén, sí. Así me gusta. A la Biblia se le cambió el nombre. A la palabra de Dios, a toda la palabra de Dios, se le cambió el nombre. ¿Listo? ¿Y qué nombre se le puso a la palabra de Dios? Moisés y los profetas. ¿Por qué Moisés y los profetas? ¿Cómo están relacionada la palabra de Dios con estos señores que él nombró? ¿Cómo está relacionada? Porque fueron los que la escribieron. ¿Listo? Entonces, se cambia el nombre de una cosa, hay un traslado de nombres. Entonces ya no se dice la palabra de Dios o la Biblia, sino a la Biblia se le llamó Moisés y los profetas. ¿Listo? ¿Y qué se buscaba con esto que el mismo Señor Jesucristo hizo? Relacionar las dos cosas. ¿Qué relación tienen? Total, directa, porque Moisés y los profetas fueron los que escribieron las Sagradas Escrituras. Moisés el Pentateuco y los profetas el resto. Entonces, ahora dígame, ¿qué quiere decir? Dígame, ahora sí, ¿qué le quiso decir al rico? Ahora sí, cualquiera de ustedes. O sea, está ahí, mis amores. Siempre va a tener. Eso. Entonces, tienen la Biblia. Si no le creen a la Biblia, ¿qué? Tampoco creerán si Rafael Orozco regresa de los muertos, porque es que y yo no sé por qué la necesidad de llorar, y a veces yo lloro mucho, pero emocionado, pero ¿por qué llorar diciendo que fue al infierno y que vio a Rafael Orozco? Yo no le veo, ¿quién lo diría de esa manera? Bueno, entonces el Señor me llevó al infierno, ustedes bien pueden ver, había unas llamas allí terribles, y vi a Rafael Orozco, yo me quedé mirándolo. No hay necesidad, y sí, hermanos amados, y yo fui y vi a Rafael Orozco, y ¿para qué hacen así? Ese show tan barato y tan ridículo. No, a la iglesia hay que ponerle orden. Y vamos a espantar todas esas vicios y cosas feas de la iglesia, griterías y cosas desordenadas, y aquí se viene a estudiar la palabra del Señor, a edificarnos. Amén. ¿Les gustó la metonimia? No, mis amores, porque no me digan que está difícil. Pero, Yasmincita, ¿cuál otro ejemplo? Mire, voy a hacer dibujitos. Listo, y este marcador tampoco sirve, cosa tan brava. Listo. Mire, mis amores, esta se llama la Biblia, ejemplo. Y estos son Moisés y profetas, ¿cierto? Entonces, a este libro se le cambió el nombre. Es lo que está diciendo aquí, que le cambia el nombre. Entonces ya no es Biblia, sino ahora aquí se llama Moisés
profetas. ¿Qué se busca? Relacionar a estos señores con este libro. ¿Cuál relación tienen ellos con esta? Fácil, la escribieron, casi nada. Dígame que sí. Yo creo que mi hija se está refiriendo es que encontrar un ejemplo como ese. Dice la gloria al Señor. Sí, bien, no, lo van a encontrar. Y me tienen que traer uno de cada uno. ¿Listo? Toca acordarnos de traer el alcoholcito y echarle. Metonimía. Viene una fácil. ¿Que se llama qué? Ironía. ¿Qué es una ironía, Playita? Irónico. O denme un ejemplo. Y pueden decir, en este momento mi cerebro entró en reseteo. Sí. ¿Cómo es? Está reiniciando. Los dos hemisferios están luchando a ver cuál. Entonces toca pasarlo aquí, sexo femenino. Toca para Esa china así, llega, la china revisa, le dicen este hemisferio, y conecta al otro y el otro hemisferio le dice tal eso. Y por eso nosotros, es que usted no pone atención. No es que no pongamos atención. Siempre nos acusa, es que usted no pone cuidado, se le olvidó. No, no es que eso, lo que pasa es que nuestros hemisferios funcionan en orden, uno a la vez. El de ustedes funcionan dos a la vez. Por eso ustedes piensan dos cosas a la vez y las llevan a cabo. Sí, las felicitamos, gloria a Dios. Ustedes son seres especiales. Viejito. Pastor, ¿es hablar con un doble sentido? Pero toca cambiarle, mijo, porque el doble sentido es cuando usted más bien está diciendo una grosería con cosas que no son grosería. O sea, si mi hijo dice así, doble sentido, lo que le entiende el auditorio es que la persona está diciendo una grosería con cosas que no son groserías, ¿cierto? Y eso está gruesísimo. Y la gente grosera está hablando en doble sentido, refiriéndose al pene o a esto, pero está refiriéndose a una cosa que no es grosera, pero está hablando en doble sentido. Que inclusive hemos exhortado mucho a los cristianos que tienen que arrepentirse de esas cosas, ¿cierto? El doble sentido. Entonces, no, hay que cambiarle. Hay que cambiar. Podría ser como, a ver, ironía, Gustavo. como una verdad. Ironía es como una verdad ofensiva, de alguna manera. Correcto, mijo. Vamos bien. Sí, señor. Es, pareciera que la persona está felicitando, como de repente voy a lanzar un elogio, pero resulta que el elogio es una ofensa. Me refiero a alguien, por ejemplo, súper inteligente, pero resulta que cuando le digo súper inteligente, le estoy diciendo a ustedes re bruto. ¿Cierto? Entonces, está resaltando cierta atribución que se están haciendo las personas, usted la resalta y aparentemente se escucha como si usted estuviera felicitando o resaltando eso, pero resulta que el tono que lleva es irónico. Es todo lo contrario, está diciendo se le escuchó feísimo, su autoexaltación se le escuchó horrible, nauseabunda, pero usted está diciendo, wow, son formidables. Y resulta que con su ironía le está dando a entender algo negativo. Como digamos ahorita nosotros llegamos. Y usted dice, uy, llegaron temprano. Eso es. Sí. Él es él. Y el Señor bendiga a la iglesia que a él le tocará pastorear, no sé si el Señor así lo quiere, ¿no? Porque les va a lanzar todas esas ironías, les va a lanzar desde el púlpito.
Bien, vamos entonces con la ironía. Vamos a ver la definición y quizá lo que quiso decir Diego, que de repente no le salió, pero lo que él quiso decir es decir lo contrario, ¿cierto? A lo que es, decir lo contrario a lo que es. Y en este caso, pues claro, sí, por eso les puse el ejemplo, súper inteligentes, pero resulta que cuando usted le está diciendo súper inteligente, le está diciendo re bruto, es lo contrario, ¿cierto? Y Gustavo puso un ejemplo también formidable, pues como llegaron tempranísimo, pero resulta que llegaron a mitad de clase, entonces esa es una ironía, ¿listo? Bien, dice acá, se da por entendido por ejemplo, usar todos los marcadores es una ironía de que estamos sin marcadores. Se da por entendido que significa lo contrario. Eso fue lo que quiso decir Dieguito, pero de repente no encontró las palabras y Gustavo lo que hizo fue ilustrar. Entonces, burla disimulada, sí, correcto. tono burlón que se expresa con ironía. Eso. Entonces es una ofensa, lo que dijo Gustavo. Dime, Linita. Dice que el sinónimo es sarcástico. Sarcasmo. Un sarcasmo. Entonces colocamos ahí, aquí, Linita, aquí al frente. Sí. Sarcasmo. ¿Y será que su pastor es irónico en los sermones? ¿O no? ¿O nunca lanza por ahí nada de sarcasmo? Es sarcástico, es irónico la persona, ¿cierto? Como ustedes son teólogos todos, tremendo, entonces la persona dice, wow, ahí nos dio durísimo. Bien, entonces la ironía, mire, y eso que ustedes hacen ahí, eso está bien, lo que hizo Chavita y Finita, eso está bien porque la Real Academia les da un significado, también lo amplían. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes en su casa? Buscar los significados de la Real Academia, todo, cotejar todo y ampliar y ya tengo claro qué es cada cosa. ¿Listo? Bien, entonces nos vamos para los ejemplos bíblicos, que es lo que se da por entendido que significa ¿qué? Lo contrario. Reyes. Wow. No, este sería Romanos. Romanos, porque Reyes. Creo que vamos a tener problemas con Romanos, pero vamos a ver. Claro. Primero de Reyes, sí. O sea, tengo problemas hoy yo. La cita no tiene problema. Primera de Reyes. Porque aquí hay una tremenda ironía, que es que no se debe separar en la parte del computador, no se debe separar cuando una unidad, no sé cómo se dice, gramática o eso, no se puede separar, no se puede dejar en el otro renglón, toca traerlo acá. ¿Me expliqué o no? Sí, señor. ¿Sí? Usted no puede dejar allá en el otro renglón lo que le pertenece a lo que sigue ahí, sino tiene que traérselo para acá. Entonces a veces uno comete los errores. Entonces aquí que el uno va solo, pues, y entonces esto, primero de Reyes deben ir junticos para que se sepan. 18. (18:27), vamos a ver.
el Señor usó ironías, los profetas, sean mesurados, sean equilibrados, sean juiciosos con sus ironías, pero no tengan temor de hacer ironías en sus sermones. ¿Listo? Están autorizados. Sean mesurados. No es lance y lance, ironías, no, sino llega el momento en que hay que hacerlas y láncenlas sin ningún miedo. No importa que nos critiquen. Al Señor Jesucristo lo criticaron porque Él lanzaba bastantes ironías. Y nuestro Dios también. Él también. Bien, dice, ¿qué cita les dije, mis amores? 18:27, ¿cierto? Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, que fue la definición que encontró Chavita. 27. Se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. ¿Ya encontraron la ironía? Dios es. Lean. Griten en alta voz, porque ¿qué? Dios es. Baal no es Dios. Y él está lanzando una ironía tremenda. Griten en alta voz porque Dios es. Y sigue su ironía. Como Dios es, quizá está ¿qué? Dios está meditando, ocupado en todas sus cosas. Entonces Dios está meditando. O tiene que, se supone que Dios trabaja, ¿cierto? ¿Tiene algún trabajo? ¿O qué? O tal vez, y hay que ¿qué? Despertar. Esto es una burla brava, bravísima. Y muchas veces las personas se ofenden y pues, ¿qué le hacemos? A ver, den ustedes ideas para no ofender uno en el púlpito. A ver, ¿cómo se hace? No tendríamos que hablar de la Biblia, tendríamos que hablar de otras cosas, no sé, porque definitivamente la palabra tiene que ofendernos, revolcarnos. Entonces note que ahí Elías, el santo profeta, estaba haciendo una ironía, una burla fuerte, porque dijo, es Dios, y se supone que Dios trabaja y que Él medita y que Él hace cosas, entonces lo que pasa es que toca gritarle más duro. Pues también se supone que Dios está en descanso. Les está diciendo su Dios, da lástima. ¿Cierto? Pero lo está haciendo ¿con qué? Con ironía. Primera de Corintios, esta es una ironía del apóstol Pablo. Ahí me gustaría ponerles una tarea, que se lean las 13 Paulinas y que me subrayen todas las ironías, porque tiene varias del apóstol Pablo, ¿cierto? Pero no entren en pánico. Primera de Corintios 4:8. Primera de Corintios 4. Ya me está olvidando el reloj, pero afortunadamente no son las 7:30. Y cuando me pongo en esto se me olvida totalmente la noción del tiempo. A ver, vayamos al contexto histórico. ¿Qué características tenían los corintios? Denme algunas características de los corintios. ¿Por qué el apóstol fue irónico? Pero no me lean todavía la ironía, sino, a ver, ¿qué características tenían los corintios? Denme algunas. Eran divisionistas, horriblemente divisionistas. Y esas divisiones tenían otro trasfondo, otra connotación. O sea, no eran divisionistas por serlo, sino hay otra connotación. Pensaban inmaduramente, eran como niños. Que eran muy inmaduros, y se los dice el apóstol, pero sobre todo les llama carnales todavía, no habían. ¿Qué más? Tenían una doble moral. Tenían doble moral, ¿qué más? ¿Eran glotones?
Bueno, en este caso tiene algo que ver con la cena del Señor. Hacían muy mal la cena del Señor. Entonces salían hinchos algunos de la cena del Señor. Imagínense eso, uno salir clinchina, salir uno de acá así como que, y que le digan, Ginita, ¿y mi hija de dónde viene? Que hoy se hizo la cena del Señor. Y traen los ojos así. Oiga, bravo eso, ¿no? Quedamos sorprendidos, vaya mano. Gracias al Señor quien nos ha... ¿Hacían acepción de personas? Podríamos encontrar por ahí en su carta que ellos tenían todo eso. También tenían dones, eran capaces. ¡Ay, llegó! Llegó Brian, yo me saco estas espinas. Llegó. Entonces, ellos hacían alarde de que eran hiper espirituales referente a los dones. Ellos tenían todos los dones del Espíritu Santo. Ellos hablaban lenguas, profetizaban, ellos eran una cosa impresionante. Y uno, mire, cuando usted no lee la carta muchas veces, 3, 4 veces, y se sumerge en sus contextos y trata de involucrarse con las personas, porque a ver, la primera pregunta que tenemos que hacernos en el estudio de una carta es ¿por qué se la escribió? Me dice, bueno, él escribió una carta, ¿por qué? Y entonces el por qué no es de entrar en ayuno, en oración, en revelación. Leyendo la carta usted sabe por qué se la escribió. La respuesta está en la misma carta. ¿Por qué se la escribió? Por ejemplo, ustedes han citado mucho Judas y todo esto, les ha gustado porque son apasionados de mirar que su pastor es tan drástico y fuerte con la apostasía. Entonces ustedes también han citado, por ejemplo, dice, por la solicitud que tenía de escribiros, dice Judas. Entonces, o sea, estaba urgentísimo, había que escribirle a esos hermanos. Entonces, ¿por qué? Cuando lee Judas, claro, de razón que tenía una urgencia la tremenda para escribirles. Entonces, cuando usted estudia Corintios, ¿por qué el apóstol tenía que escribirle a los corintios? Entonces, solo basta los primeros renglones cuando ya la carta comienza a decirle, ¿cierto? ¿Y qué va a encontrar en Corintios? Que ellos hacían alarde, cuando usted lee juicioso, hacían alarde de ser hiperespirituales con todos los dones. Digo yo, esta es una ironía mía, las raíces del pentecostalismo parece que estaban en Corinto. O sea, gritería, desorden, ¿cierto? Es aquí donde les dice, hablen uno por uno, no se pongan a hablar todos en lenguas. Si se ponen a hablar todos y el uno de afuera y les dice que están deschavetados, corridos la teja. Esa es la carta a Corintios. Parece que las raíces del pentecostalismo están aquí. Entonces, bien, Brian, ellos hacían alarde de sus dones. Entonces Pablo les lanza esta ironía. Ya estáis saciados. Recuerden que la ironía es lo contrario. El 8, 4, 8. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Están ricos, están saciados y están entronados. ¿Y qué? No necesitan del apóstol Pablo, que fue el fundador de la iglesia. ¿Para qué? El apóstol que siga haciendo su obra misionera, para él escuchamos que iba a ir a España. Y se vaya por allá, aquí ya no necesitamos apóstoles. Cuando la iglesia comienza a prescindir de sus siervos. No, pero ya nosotros, pastor, ¿como para qué? Entonces, el apóstol les lanza esta ironía y les dice, ¿ya estáis qué? Saciados. ¿Y qué es eso? Completos. Cuando usted está saciado, usted tiene todos los dones espirituales, tiene toda la sabiduría, ustedes están saciados. ¿Ya estáis qué? Ricos. Ustedes tienen todo el conocimiento. Y usted lee la carta y encuentra todos los elementos ahí. En esta misma carta es donde se encuentra lo de el capítulo de yo les mostraré un camino más excelente, que es el del amor. Es aquí en esta carta. Y le está diciendo, ya estáis ricos, ¿cierto? Ahora,
están tan sobrados que ustedes ya están en el trono, ustedes ya reinan, pero formidable, no nos necesitan a nosotros. ¿Reináis sin qué? Sin nosotros. Y lanza signo de admiración. Y ojalá reinases. Una ironía muy fuerte. Ojalá reinases, ¿para qué? Y Pablo dice, mire, estoy tan deseoso de que ustedes reinen de verdad para yo agarrar un poquito de eso, porque yo no tengo nada. Yo soy pobre, me falta mucho del Señor, estoy en un proceso todavía, no lo he alcanzado todo, soy como un abortivo, el más pequeño de los apóstoles. Entonces yo anhelo que ustedes tengan todo eso para ver si yo alcanzo a agarrar un poquito, ¿cierto? Como cuando el papá le lanza la ironía a sus hijos y le dice, claro, ustedes pagan el recibo del agua, de la luz, hacen mercado, están sobrados, pues ojalá tengan harto para que me den a mí. ¿Y cuál es la ironía del papá? No están trabajando, no tienen nada. O sea, donde se muera el papá, se van ellos detrás, pero de hambre. Esa es una ironía. ¿Lo estamos entendiendo? Me gustaría que ustedes descubrieran todos estos elementos en la Biblia, porque si una persona no sabe que esto es una ironía, podría comenzar a predicar ahí, tratando de descubrir qué era lo que el apóstol, a ver, ya estáis saciados. Entonces comenzaría a decir, como podemos ver, gloria al Señor, los corintios ya estaban saciados del Señor y resulta que no es así, porque lo que hay ahí es una ironía. Y estaría mal decir los corintios ya estaban llenos del Señor. Está mal porque todo el contexto de la carta es que estaban mal. Y si usted se pone a predicar que ya estaban saciados del Señor, y hay uno más piloso en el auditorio, delicado predicar, ¿cierto? Eso le dije a Brian y a Diego al comienzo, y se los voy a decir a todos. Miren, las personas del auditorio emplean todo esto. Vamos a poner ejemplo con Leidita, ella emplea todo esto. Y se ve esta parte, yo no la entiendo bien, la he leído 10 veces, no la comprendo bien, pero soy juiciosa, me congrego. De repente el pastor un día va a explicar ahí, lo voy a entender mejor y está tranquila. Pero si se le ocurrió a Brian decir que él va a exponer Corintios y llega a una parte que él no entiende, está en problema, porque hasta que no resuelva lo que no entiende, o le toca saltarse, o le toca decir que hay un paréntesis, o tiene que ser honesto, ¿cierto? Entonces el que no predica, toma todas estas herramientas, las disfruta, estudia, si no entiende algo dice, con los sermones, o hoy le pregunto al pastor, y resuelvo. Pero el que enseña, ¿cuál fue el ejemplo que les puse, Brian? ¿Es honesto que usted le diga al auditorio, disculpen hermanitos, ¿alguien del auditorio entiende esto? Es honesto. Eso se vería bien. ¿Cierto que no? ¿Por qué no? ¿Y la Biblia qué dice? Vean, si ve que sí estamos conectados. Apto para enseñar. Y si le está preguntando al auditorio que si alguien entiende eso, entonces no es apto para enseñar. Entonces, si el auditorio, si Lady, si Chava, si Lina oran 1 hora en la mañana para que la palabra no tenemos que dar 2 o 3, porque tenemos una responsabilidad gravísima. Por eso tiemblen cuando les toque pararse ahí, tiemblen, y hayan temblado de rodillas también, porque no podemos mediocres aquí salir diciendo cosas que no son. Esto es una ironía. De manera que aquí entiendo lo contrario. Entonces vamos a aplicar lo contrario acá. Apliquemos lo contrario. Porque es lo que está diciendo acá. Están vacíos. Y voy a la par diciendo la realidad de los corintios. Voy a decir la realidad de los corintios y lo que ellos decían con su boca. Entonces, si Pablo no hubiera hecho la ironía, si no hubiese usado el regaño puro, sin ironía, lo diría así: están vacíos y sin embargo están diciendo que están saciados, están pobres en la miseria y sin embargo dicen que están ricos.
Ustedes sin nosotros no son nada, y sin embargo están diciendo que pueden reinar sin nosotros. Y ahora está diciendo, si de verdad pudieran reinar, hasta nosotros lograríamos suplirnos de ustedes, de todo lo que tienen. Pero ¿sabe qué? Están tan vacíos, tan miserables y tan pobres, que si nos alejamos de ustedes, podrían llegar a desaparecer como iglesia. Si no están los pastores cuidando. Esa es la ironía. ¿Cómo lo deduzco? Leyendo la carta varias veces. O sea, ¿estaban problemados o no? O sea, salir hincho de la cena del Señor, eso es una iglesia de verdad hiperespiritual. Y mientras un sector de la iglesia salía hincho, los otros les tocaba en un rincón mirar que estaban celebrando la cena. Señor, o sea, ¿las personas llegaron a eso? Sí. Porque eran divisionistas, porque eran orgullosos, porque a los pobres los estaban mirando así. Entonces, interesante la ironía. En otras palabras, sean irónicos, ¿listo? Paradoja, todavía tenemos tiempo. Paradoja. Entonces son 13 figuras, un ejemplo de cada una. ¿Listo? Desde el símil hasta la última. Me traen la tarea cuando yo termine de explicar todo. Es decir, no se trae la tarea el próximo porque no acabamos, no queda sino 10 minutos nada más y nos faltan todavía algunos. ¿Listo? Pero van buscando esta semana ya el símil, la metáfora, el pleonasmo, la hipérbole, van buscando ya ejemplos de la Biblia. ¿Listo? No se apresuren, sino lean bastante. Vuelvan a sus apuntes, otra vez como el ejemplo que les puse, y búsquenlo juiciosamente. La paradoja es el empleo de expresiones que envuelven igual. La paradoja es una contradicción. Pero, ¿por qué paradoja e ironía no son lo mismo? Porque la ironía es una ofensa. La ironía es una ofensa directa. Cuando usted habla de ironía, usted está ofendiendo. Está haciendo una contradicción, pero está ofendiendo. Y la paradoja no es una ofensa, es lo contrario también, pero no es una ofensa. Se busca una explicación. ¿Se da cuenta? Sí, pastor, pero paradoja es contradicción, ironía es contradicción. ¿Y por qué no son lo mismo? Porque la ironía es una ofensa. Cuando usted suelta la ironía, está ofendiendo. Cuando suelta la paradoja, está explicando. Son cosas totalmente distintas, aunque son una contradicción. Entonces la paradoja es una expresión que connota o envuelve una contradicción. Expresión. Yo no sé si era con B corta, con B larga, si eso es una ironía, no sé, pero... una contradicción. Yo amo las ironías a mí, dichoso, siendo ironías. Mi hermanito en primero había dicho empleo de y no lo acabé de copiar. ¿En cuál, hijita? En la paradoja. ¿En la paradoja? Ah, ok, hijita. Empleo de una expresión que connota una contradicción. Gracias. Pero, ojo, es una contradicción aparente. Entonces, aparentemente hay una contradicción, pero lo que se quiere llegar es a la profundidad de una enseñanza.
aparentemente hay una contradicción clara, pero lo que se quiere llegar es a profundizar muchísimo en una enseñanza. Esa es la paradoja. Y las paradojas de Dios, en un sermón en Guataquil hablaba yo de las paradojas de Dios. Dios tiene muchas paradojas, hay varias. Vamos a ir a 2 de Corintios 4:18. Me gustaría mejor, a ver, qué pena con ustedes. Bueno, sigan ahí donde van. Segunda de Corintios, dije, 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven. Curioso. Es curioso porque si se ven, es porque se ven. No mirando nosotros las cosas que se ven. Tocaría ir vendados nuestros ojos siempre. Porque el Señor nos está diciendo, en esta aparente contradicción, el apóstol nos dice que no miremos nosotros las cosas que se ven, sino cuáles hay que mirar. Pero las que no se ven no se pueden mirar. ¿Notan ustedes una aparente contradicción? Esa es una paradoja. Entonces, ¿a qué quiere llegar el apóstol? Si usted se centra a mirar lo terreno, se desconecta de lo eterno, de lo celestial. Entonces, usa esta bellísima paradoja no para decir que usted no trabaje y que no esté conectado con el mundo real, sino que mientras usted ande embolatado con el dinero, con sus negocios y sus cosas temporales, se puede desconectar de las cosas celestiales, ¿cierto? Las celestiales no se ven, Dios no lo vemos, la vida eterna, pues obviamente el cielo nuevo y la tierra nueva y todo esto, las promesas bíblicas no las vemos. Sin embargo, el apóstol dice que nos enfoquemos y que miremos. Es una plena contradicción, porque mirar lo que no se ve, pues es como una contradicción, ¿cierto? Pero noten ustedes que la paradoja nos lleva a una enseñanza supremamente profunda. Entonces la paradoja lo que lleva es a profundizar. Eso es lo que hace este lenguaje figurativo hermoso que se llama paradoja, ¿cierto? Hay otro, por ejemplo, vamos a ver si es este, el de Mateo 10. Vamos a ver si es el de Mateo 10. Mateo 10:39. Sí, este es. El que haya su vida y el que pierde su vida, ese es un ejemplo vivo de paradoja. Está diciendo que el que protege su vida terrena, temporal, la está perdiendo, ¿cierto? Y que el que ya pierde el interés por su vida temporal y de repente le llegan a dar muerte, pero también, en este caso es la riqueza y todas estas cosas, usted ya dice, no le pongo interés a la riqueza ni a nada, usted está perdiendo cosas por la vida espiritual, entonces usted está hallando la vida. Entonces note que esta paradoja lo que está es profundizando, que haciendo una tremenda diferenciación entre lo eterno y lo terreno, que cuando nos centramos en lo terreno, es igual a la de Pablo, es exactamente la misma. Cuando nos centramos en lo terreno y solamente lo terreno y riqueza y salud y bienestar y cosas terrenas y cómete el mundo y devorar y tus sueños y todo eso, que es lo que se habla hoy en día con las juventudes, y usted descuida su oración, el congregarse, la vida de santidad, entonces ¿qué pasa? Por guardar su vida temporal está perdiendo la vida eterna. Eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces esa es una paradoja. Note que está diciendo que hay que perder para ganar.
Es una aparente contradicción. Y que cuando usted gana, ha perdido. ¿Sí ve? Entonces, ese ejemplo de parábola. Entonces, en 66 libros seguramente la van a encontrar. Nos quedan 5 minutos, yo creo que a ver qué nos sigue, el eufemismo, ¿cierto? Bueno, creo que alcanzamos con el eufemismo. Y ya nos vamos. Debería de ser 3 horas este seminario, 3 horas debería de ser. Pero pues que el ensayo y todo esto. Eufemismo, sin buscar en internet, porque ¿qué es eufemismo? Ya, no busquen ahí, que pues obviamente eufemismo, pues ahí ya arroja todo. Ya nos lo ha dicho, pero que El nombre de las cosas. Se olvida, todo se nos olvida, ya nos lo ha dicho, pastor. todo se nos olvida. Las Eufemismo. misiones. ¿Cómo cambiarle el nombre a las cosas? Sí, mamita, sí, se le cambia. Sí, se le cambia el nombre, se le cambia el ese, pero es en busca de algo. De que no suene tan fuerte. Eso, mamita, eso. Entonces se dice, correcto, mamita, se dice que es suavizar, el eufemismo suaviza. Entonces el eufemismo sugiere, ahora sí, con disimulo, yo no sé, es disimulo, y decoro, disimulo y decoro una expresión será así expresión o será con C. Una expresión literal que resultaría ofensiva. O grosera, lo que nosotros llamamos groserías. Y la grosería, pues muchas veces no es grosería, pero al decirla literal, por eso sugiere con disimulo una expresión que, céntrense en aquí, literal, ¿cierto? Entonces, cuando nos referimos a la materia fecal, es ofensivo, porque ese desecho de nuestro cuerpo, pues es extremadamente ofensivo. El solo hecho de verlo, de olerlo, es ofensivo, el de nosotros mismos, y el de otra persona, pues 10 veces más. Se subió un yoga al bus y dijo que nosotros, los seres humanos, tenemos la costumbre de rendir pleitesía a otros seres humanos, como por ejemplo al Papa, y entonces el tipo decía, el Papa también tiene que ir al baño y oler su propio excremento. O sea, que pensamos que porque están en ciertos sitios son diferentes a nosotros. Los seres humanos todos somos iguales, ¿cierto? La reina de belleza también defeca, todo eso es una cosa natural. Entonces, sí, le está interesando. Resulta que la materia fecal, por ejemplo, al ser tan ofensiva para nosotros mismos, la de nosotros mismos,
cuánto más la de otra persona, ¿cierto? Verla, entrar al baño y si está tapado y eso es una cosa brutal. De manera que el pronunciar crudo así puede ser ofensivo al auditorio, ¿cierto? Entonces, me disculpan por favor, y queda grabado, pero en lugar de decir mierda, que se escucha maluco, decimos materia fecal. ¿Se escuchó diferente? Pero se está refiriendo ¿qué? A exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, con la materia fecal, con las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales también toca tener cuidado porque la gente aquí el oído de una vez o es ofensivo o es grosero. Entonces, tener intimidad, cosas así. Relaciones sexuales es un poquito más directo, pero muy decoroso, ¿cierto? Ya con la puerta cerrada, seguramente la pareja y los esposos dirán otras cosas más crudas, más reales, ¿sí o no? Ya cuando están en su acto. Entonces, pero que no se dice acá, porque sonaría ofensivo para los oyentes. ¿Listo? Entonces, la Biblia usa eufemismos. Yo no soy tan amigo de tanto eufemismo. No les estoy invitando a ser groseros, no es que el pastor es grosero. Yo no sé si alguien me juzgará así, creo que no, de pronto sí, pero no es llegar a la grosería, pero es que tanto eufemismo, a la final usted resulta no diciendo nada. Toca ser más crudito, no tanto por la rama, ¿cierto? Entonces, si usted usa un eufemismo que escucho por ahí que es debajo de la cobija, pues eso es un eufemismo hasta chistoso, simpático, pero es mejor decir que las personas están teniendo intimidad o relación sexual, ¿cierto? Porque debajo de la cobija también dormimos, ¿cierto? Puede usar 8 días usted debajo de la cobija y todos los días lo que está es durmiendo. De pronto la esposita tiene que hacer esa oración: Señor, revitaliza este varón tuyo. Que él tome fuerzas. Tu palabra dice, ¿cierto? O el esposo también de pronto, bueno, hagamos. Bien. Nos toca dejar así porque ya llegaron las 7. Listo. Entonces el eufemismo es eso. Y ponemos los ejemplos del próximo. Entonces, fisiología, escúcheme, fisiología, sexo y muerte. Por lo general son las 3 cosas en las que se usa eufemismo. Fisiología, que es orinar, defecar, todo esto. Sexo, ya sabemos qué es sexo. Y muerte. Entonces, es que él falleció, ¿cierto? Y resulta que Nelson dice, estiró la bala. Suena crudo. Entonces decimos por lo general, falleció, ¿cierto? Y un eufemismo todavía más tremendo que usan las funerarias. ¿Y de dónde lo sacaron? Eso lo sacó un poeta loco. Y yo critico eso. Descansó en la paz del Señor, ¿cierto? No, resulta que ese tipo que le pegaron 3 disparos por estar en drogas o en delincuencia, ese no descansó, ese está en el infierno. Muchos deberían poner una expresión ahí: yace quemándose en el infierno en este instante el Señor.